ejemplo de una pelea donde Óscar Valdez sorprendió al mundo dominando a su rival de principio a fin sería su reciente pelea en contra del en ese entonces campeón del mundo y también mexicano Miguel "El Alacrán" Berchelt. Óscar Valdez dejó su antiguo campeonato del mundo vacante para subir de división y probar suerte en contra de los pesos superpluma. Berchelt era el campeón más reconocido en la división. Berchelt mantenía un récord con 38 victorias y 34 knockouts. Berchelt estaba noqueando a todo mundo que se atreviera a enfrentarlo. Berchelt ya había defendido su campeonato de manera exitosa 6 veces consecutivas y estaba buscando romper el récord de defensas de Julio César Chávez en la división superpluma. Todo el mundo estaba seguro de que Berchelt ganaría el combate. Óscar Valdez era propenso a ser lastimado por sus rivales. A Valdez ya lo han tumbado, cortado y hasta le rompieron la mandíbula. Y ahora se enfrentaría a un peleador naturalmente mucho más pesado que él, que además era el noqueador número 1 de la división. Las apuestas eran todas a favor de Miguel Berchelt, y no pudimos haber estado más equivocados. Óscar Valdez impartió una cátedra de boxeo. Valdez se vio superior a Berchelt en todo momento. Valdez se vio más rápido, más inteligente, con mucha mejor defensa que en peleas anteriores. Valdez mandó a Berchelt al suelo en 3 ocasiones a lo largo del combate, y casi al terminar el 10º asalto, Óscar Valdez noqueó a Miguel Berchelt de manera sumamente aterradora. Ese knockout fue nominado al mejor knockout del 2021. En ese combate, Óscar Valdez demostró sus cualidades boxísticas a un nivel nunca antes visto, y demostró que no solo tiene un ataque salvaje y feroz, sino que también tiene paciencia, inteligencia, defensa y velocidad, lo que lo hace un rival peligroso para cualquiera. Con esa victoria sobre Berchelt, Óscar Valdez ganó un nuevo campeonato del mundo en una nueva división, convirtiéndose en un campeón del mundo en 2 divisiones distintas. Episodio y sigue recorriendo la lona como si fuera el primero. Allá va Berchelt y recibe. ¡No! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe de Valdez! ¡El golpe del título! ¡Golpe de cinturón! ¡Golpe que arrebata Rodolfo Vargas! ¡Golpe del segundo título del invicto para Óscar Valdez! The stoppage, 2 minutes and 59 seconds of round number 3. Your winner by knockout, Mauricio El Bronco Lara. Warrington era el número 1 en su división, un ex campeón que aún seguía invicto con 30 victorias consecutivas, pero que llevaba algunos meses sin pelear, por lo que sus promotores le buscaron una pelea fácil para que pudiese entrar en ritmo una vez más. Esa pelea que se esperaba fuese fácil para Warrington fue en contra de Mauricio Lara. A Lara lo volaron al otro lado del mundo para pelear en la tierra natal de Warrington. La pelea tuvo lugar el mes de febrero del 2021 en Inglaterra. Esta se suponía que sería la pelea del regreso triunfal de Warrington. Lara era un peleador que nadie conocía, especialmente en Inglaterra. Hasta los comentaristas hablaban sobre cómo esta pelea era solo para preparar a Warrington para una pelea de campeonato mundial más adelante. Nadie se esperaba que Mauricio Lara ganase, pero Lara no solo le ganó a Josh Warrington, Lara lo destruyó, lo lastimó, lo tumbó y lo noqueó. Y no hablo de un knockout cualquiera, hablo de un knockout tan brutal que hasta los medios se preguntaban si Warrington debía retirarse del boxeo. Beaten in the biggest shock we've seen in a British ring in many a year. Mauricio Lara, the unheralded Mexican, has come in and destroyed Josh Warrington. Your winner by technical countout de San Felipe de Jesús, Ciudad de México, Mauricio Bronco Lara. El ex campeón internacional pluma de la OMB. El orgullo de Mexicali, México, Luis Alberto El Venado López. El acumular tantas victorias importantes le abrieron las puertas a Alberto López a un combate en Inglaterra, un combate en contra del inglés invicto Isaac Lowe, donde el ganador se convertiría en el rival mandatorio para el campeón mundial de la FIB en el peso pluma. López viajó al país natal de su rival y se enfrentó a un boxeador invicto que era apoyado a más no poder por la audiencia. Hasta el campeón del mundo de peso pesado Tyson Fury estaba en la arena apoyando a su amigo Isaac Lowe. El Venado sabía que al pelear en territorio rival, él tenía que noquear a Lowe para que los jueces no le robaran la victoria. Y el Venado salió con todo desde el round número 1. A unos pocos segundos de empezar el combate, López tumbó a Lowe con un gancho de zurda. En el segundo round del combate, López se fue al suelo después de recibir un recto de derecha por parte del Venado. Y en el séptimo round del combate, la pelea terminó después de que Lowe visitara la lona a causa de un gancho al cuerpo por parte de López. El Venado López tenía que ganarle a un rival invicto en Inglaterra para poder ganarse la oportunidad de enfrentar a un campeón del mundo. Y López no solo le ganó a Lowe, lo dominó de principio a fin y lo terminó noqueando en su propia casa.
It was a body shot that did the damage, but the punishment kept coming from Luis Alberto Lopez. It's the third time he's down. He's on his feet, but he's counted out. Luis Alberto Lopez leaves the Americas for the shores of London. The undefeated WBO IBF heavyweight champion of the world, your Prince Naseem. Campeón indiscutido de peso pluma, con un impresionante récord de 36 victorias y 31 knockouts, un actual Salón de la Fama y un peleador reconocido como uno de los mejores en la historia de Inglaterra, una superestrella, un showman. Reconocido por su gran pegada, su estilo de pelea poco común, su habilidad para llamar la atención y su facilidad de palabra para calentar cualquier pelea. Naseem Hamed, también conocido como el Príncipe Naseem, era un peleador que parecía invencible, y al creerse el mejor del mundo, el príncipe nunca se guardó nada a la hora de hablar y retar a sus rivales, desde insultos, burlas hasta provocaciones hacia sus rivales. Naseem Hamed era un hablador, fanfarrón y presumido, y la verdad es que el príncipe siempre se salía con la suya porque siempre terminaba ganando sus peleas, y todos los insultos y burlas que decía se tornaban en realidad. Sin embargo, por fin llegó el día en el que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. Basically harder and a better puncher and more dangerous than Barrera and Morales, all of them guys, and they never came to the table except Augie. Damn, I'm looking good. Alright. Morales and Barrera will come 2001 when they want it. And when they want it, they'll get knocked out, because I want it now. You definitely step up taking on Marco Antonio Barrera. At what point did you decide you wanted to get in the ring with the best of the best? It's not me that decided that wanted to get in the ring with the best of the best. That's not happening. It's them that decided with me. I offered to fight Barrera way before he took the fight, and he refused the fight. So you got a little bit, you mixed up a little bit, you're a little bit confused with that. Them guys stepped up to the table after I offered it them. And when I did offer it them the first time, they refused. And now is the time it's going to happen because he's accepted. I've basically got too much power for that boy, too much speed for that boy, and I'm going to prove it tonight that I am the best featherweight in the whole world. Y después de tantas negociaciones, después de tanto hablar, Marco Antonio Barrera se enfrentó al Príncipe Naseem Hamed en Las Vegas, Nevada, en la que fue la primera pelea de pago por evento de Hamed en Estados Unidos. Y con el sonar de la primera campana había llegado la hora de comprobar si todo lo que decía Hamed era realidad o si por primera vez en su vida se había equivocado. Y rápidamente, desde el primer round se notó claramente que el mexicano había subido al ring con un buen plan de pelea. Con su técnica depurada, con un estilo que variaba entre el estilo agresivo usual y un estilo enfocado al contragolpeo, Marco Antonio Barrera encontró éxito en el primer asalto del combate, logrando inutilizar la mano izquierda peligrosa de Hamed para luego rematarlo con un golpe de derecha. Después de ese primer asalto, Hamed se dio cuenta de que la pelea sería complicada, y poco a poco la pelea se tornaba más sucia, más física. Hamed tomó a Barrera del cuello en una ocasión y lo envió al piso junto con él, cosa que enfureció al mexicano, que no se podía permitir perder la calma en ningún momento. Con el paso de los rounds, ambos fueron encontrando éxito en sus ataques. Barrera contragolpeaba y conectaba golpes poderosos a un príncipe que estaba acostumbrado a no recibir demasiado castigo, y Hamed lograba conectar golpes rectos debido a su gran velocidad de manos. La diferencia a lo largo de la pelea es que Barrera aterrizaba golpes constantemente en cada round, y el éxito de Hamed era mucho más esporádico. Sin embargo, todos sabían que Naseem Hamed tenía dinamita en sus manos, y que de un buen golpe podía noquear a un Barrera que recién había subido de peso. Es por esto que el mexicano no se podía permitir desconcentrarse en ningún momento. Naseem probó todo lo que pudo para ganar terreno en el combate. Intentó ser el agresor, intentó contraatacar, hasta cambió su guardia de zurdo ortodoxo, cosa que sí le brindó algo de éxito. Pero ni eso fue suficiente para detener a Marco Antonio Barrera en la que parecía ser la mejor pelea de su vida. En el último round, Barrera le devolvió el favor a Hamed y lo tomó igual que como Hamed lo había tomado al inicio del combate. Pero en vez de enviarlo al suelo, Barrera lo empujó y lo estrelló en contra de la esquina, por lo que el referí le quitó un punto en las tarjetas de los jueces. Pero aún con esa deducción de puntos, los tres jueces le otorgaron la victoria al campeón mexicano, y por ende le dieron su primer derrota al Príncipe Naseem Hamed. The defending world champion, AJ Anthony Joshua. Comenzó a boxear hasta los 18 años de edad, pero a pesar de comenzar tan tarde en el boxeo, se convirtió en medallista de oro olímpico después de tan solo 4 años de entrenamiento.
Luego debutó profesionalmente y comenzó a barrer la división de pesos completos hasta coronarse campeón unificado de la división. Anthony Joshua logró adueñarse de 3 de los 4 cinturones de campeonato mundial en la división de peso completo. Venció a campeón tras campeón, Charles Martin, Povetkin, Joseph Parker y hasta el emperador del peso pesado Vladimir Klitschko. Anthony Joshua llegó a ser considerado el mejor peleador de peso completo de la actualidad. En tan poco tiempo, Joshua estaba logrando lo que personas que llevaban entrenando desde los 6 años de edad no podían ni soñar. Lo comenzaron a comparar con Lennox Lewis, Muhammad Ali y Mike Tyson, porque todos pensaban que Anthony Joshua era un verdadero monstruo. Sin embargo, Joshua se topó con un obstáculo en su camino, algo que ni él ni nadie se esperaba. Se suponía que el 1 de junio del 2019, el campeón unificado Anthony Joshua se enfrentaría a Jarrell Miller, también conocido como Big Baby Miller, pero Miller arruinó la oportunidad de su vida. 20 días antes del combate, Jarrell Miller salió positivo a sustancias ilícitas en su cuerpo, es decir que Miller intentó hacer trampa con sustancias ilegales para obtener una ventaja sobre Joshua el día del combate. Obviamente la pelea se tuvo que cancelar, pero los promotores no querían cancelar todo, entonces los promotores decidieron seguir el combate y encontrar un nuevo rival, a un rival de último momento para no desperdiciar todo lo que ya estaba hecho y planeado. Cuando se anunció que los promotores estaban buscando un reemplazo de último minuto, Andy Ruiz Jr. le pidió por mensajes en redes sociales al promotor de Joshua que le diera la oportunidad de pelear por los campeonatos del mundo. Y gracias a estos mensajes, el promotor tomó a Ruiz en cuenta y al final le ofreció la pelea. Ruiz era un reemplazo perfecto, tenía buen récord, recién había terminado un campamento de entrenamiento, su sangre mexicana atrajo la atención del público y tenía una derrota en contra de un rival al que Joshua recién le había ganado, entonces Joshua sería el claro favorito. Y sí que Joshua era el favorito. Las apuestas en Las Vegas estaban 10-1 a favor de Joshua, 20-1 si le apostabas al knockout de Andy Ruiz. Es decir que nadie pensaba que Andy Ruiz pudiese siquiera lastimar o asustar a un Anthony Joshua que estaba noqueando a todo el mundo. Entonces, con tan solo unas semanas de preparación, Andy Ruiz Jr. se subió al ring para enfrentarse al invicto campeón unificado de peso completo el día 1 de junio del 2019. Los primeros 2 rounds de la pelea pasaron sin más. Ninguno de los dos se veía demasiado superior al otro. Pero luego, en el tercer round, ocurrió un poco de todo. En la primera mitad de ese tercer asalto, Anthony Joshua atacó a Ruiz en la corta distancia y lo mandó a la lona después de conectarle un uppercut. Esta fue la primera vez que Andy Ruiz visitaba la lona en toda su carrera profesional. Start of round number 3. In between being in camp and getting right back in after he got this fight, and there he goes down! Ruiz se levantó sin mucho problema, parecía no estar en malas condiciones. Sin embargo, ya todos pensaban que Joshua aumentaría la presión para noquear a Ruiz de una vez por todas en este mismo asalto. Es decir que todos pensaban que Joshua estaba a punto de ganar de manera sencilla como se había predicho. Los mismos comentaristas comenzaron a decir que Joshua estaba a punto de acabar la pelea, pero el presionar y atacar más fue un grave error para el campeón. Al presionar más e intentar noquear a Ruiz de manera inmediata, Joshua se olvidó de la defensa y se quedó parado justo enfrente de Ruiz, a la distancia perfecta para que Andy Ruiz pudiese conectar un gancho a la cabeza de Joshua. Ese golpe cambió la pelea completamente. Después de recibir ese gancho, Joshua se tambaleó como si estuviese mareado, y después de recibir un par de golpes más por parte de Ruiz, Joshua visitó la lona en ese mismo tercer round. Ruiz counters and Joshua is down! Joshua se levantó del suelo, pero a diferencia de Andy Ruiz, cuando Joshua se levantó se vio claramente que no estaba en buenas condiciones. Anthony Joshua estaba mareado y tambaleante. El campeón quería que sonase la campana lo antes posible para poder recuperarse en la esquina sin recibir más castigo. Entonces Joshua peleó el resto del tercer asalto intentando sobrevivir. Pero en los últimos segundos del round, Andy Ruiz soltó otra ráfaga de golpes que volvieron a mandar a Joshua al suelo por segunda ocasión en la pelea. Diving with a big right hand that lands on Joshua. Headed towards the end of the round, and Joshua's down again! He'll get up in time to continue. He is in big trouble. Joshua se levantó y pudo recuperarse en su esquina. El resto del combate fue básicamente un Andy Ruiz intentando acercarse a Joshua y Joshua haciéndolo atrás con su jab. Ninguno de los dos lograba lastimar al otro otra vez, pero durante todos los rounds se veía claramente que Joshua no se encontraba en su mejor condición. El campeón seguía mareado después de ese primer knockdown. No fue sino hasta el séptimo asalto que Joshua intentó presionar más para lastimar a Ruiz,
pero cuando lo intentó, Ruiz respondía inmediatamente, y cuando Ruiz respondió, mandó a Joshua al suelo por tercera ocasión en la pelea. Start of round number 7. Knockdowns. Joshua, big left hand that stung Ruiz, but then Ruiz right back to Joshua, and Joshua in trouble. Y una vez más, Anthony Joshua se levantó del suelo. Esta vez intentó regresarle el favor a Ruiz de manera inmediata, pero al intentarlo, Ruiz lo mandó al suelo otra vez. Y después de 4 knockdowns y de tambalearse por todo el ring, el referí paró el combate, resultando en una victoria para Andy Ruiz Jr. Can Ruiz counter? Joshua's down. He is in huge trouble now. Maybe all That's it! That is it! Andy Ruiz! He fights out of Santurce, Puerto Rico. He weighs 126 pounds. He is undefeated in his professional career. Introducing Wilfredo Gómez. Wilfredo Bazooka Gómez era un peleador imparable. Llegó a amasar un récord de 32 knockouts consecutivos. Rival que le pusieran enfrente, rival que se iba al suelo de un golpe. Wilfredo ya había demostrado que era el mejor peso supergallo del mundo, después de haber vencido a leyendas como el campeón de origen mexicano Carlos Zárate, a quien Wilfredo venció por nocaut en tan solo 5 rounds. La pegada del bazooka era simplemente inigualable. No había nadie en el mundo que noqueara tan fácilmente a sus rivales como él. Wilfredo Gómez era tan imponente y se sentía tan invencible que no lo pensó 2 veces antes de decidir subir de división a retar al campeón de peso pluma. Y en ese momento, el campeón de peso pluma era nada más y nada menos que el jovencito mexicano Salvador Sánchez. Salvador Sánchez tan solo tenía 22 años de edad, pero ya era el campeón de la división de peso pluma. Sin embargo, era bastante claro que el récord profesional del puertorriqueño era mucho más llamativo que el de Sánchez, quien apenas hace un año había comenzado a subir al nivel de oposición. Antes de enfrentarse a Sánchez, Wilfredo Gómez ya había vencido a rivales del nivel de Carlos Zárate, mientras que Sánchez todavía estaba en búsqueda de una victoria decisiva que lo diera a conocer con todos los aficionados del boxeo. Además, Gómez tenía un récord de 32 victorias con 32 knockouts, es decir que el bazooka tenía una efectividad de knockout del 100%. Es por todo esto que el mundo entero creía que Gómez sería el claro vencedor del combate. Los críticos, expertos, aficionados y hasta los apostadores en Las Vegas veían al boricua como el claro ganador de la pelea. Cualquier otro resultado no les hacía sentido. Y claro que Wilfredo Gómez estaba de acuerdo con ellos. Gómez solía decir que iba a mandar a Sánchez al suelo en el primer asalto de la pelea y luego noquearlo por completo en el 8º round. Esto era una promesa que el bazooka juraba cumplir, mientras que Sánchez solamente respondía que él iba a dejar que sus puños hablaran el día del combate, que no había necesidad de andar de hablador como Wilfredo. Pero además de prometer no tardar más de 8 rounds en noquearlo, Wilfredo Gómez llamó a Salvador Sánchez un don nadie, y lo llamó el rival más débil que alguna vez se haya podido enfrentar. Existía una rivalidad entre él y yo, porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente, arriba del ring, me iba a ganar. Por fin había llegado el 21 de agosto de 1981, día en que Salvador Sánchez enfrentaría al monstruo noqueador y a un invicto campeón Wilfredo Gómez. Era la hora de la verdad. ¿Acaso el pronóstico de Wilfredo Gómez se tornaría en realidad? ¿Acaso los expertos, periodistas y apostadores estaban en lo correcto? La pelea comenzó, y rápidamente se notó el deseo de Gómez por mostrarle su aterradora pegada a Sánchez. Wilfredo quería lastimar a Sánchez lo antes posible y acabar con la pelea lo antes posible, por lo que en el primer asalto el bazooka comenzó a tirar golpes de poder para llevar al mexicano contra las cuerdas. Pero una vez ahí, el boricua no contaba con un uppercut de contragolpe por parte del mexicano, y de ese único golpe Wilfredo Gómez se fue al suelo. Fue en el 8º asalto donde tanto Wilfredo como Salvador Sánchez decidieron salir con toda la agresión que tenían a probar la pegada y el aguante del otro. Wilfredo conectaba un golpe de poder, pero Sánchez respondía inmediatamente. Wilfredo tiraba 3 ganchos a la cabeza de manera consecutiva y Sánchez le regresó al favor tirando 3 ganchos al hígado. Ese mismo 8º round, el mexicano decidió ahora ser él quien llevase a su rival en contra de las cuerdas. Wilfredo decidió quedarse parado e intercambiar golpes con Salvador a pesar de estar acorralado, con la esperanza de que su famoso poder demoledor lo sacara de aprietos. Wilfredo probablemente pensó que tenía que aprovechar ahora que Sánchez era el claro agresor de la pelea y se iba a quedar parado justo enfrente de él. Probablemente pensó que era el momento indicado para regresarle el favor al mexicano y contragolpearlo con un golpe de poder justo como Sánchez lo hizo en el primer round de la pelea. Sin embargo, Wilfredo Gómez fue quien se llevó la peor parte de ese intercambio de golpes, y después de recibir una ráfaga de golpes demoledora, Wilfredo Gómez cayó noqueado al piso una vez más.
Estuvo a punto de caer fuera del ring de lo tan lastimado que estaba. Wilfredo se levantó del suelo, pero con una mirada perdida y piernas tambaleantes, el referí no tuvo otra opción más que parar la pelea. Y de esa manera, Wilfredo Gómez perdió su récord invicto y Salvador Sánchez pasó a la historia del boxeo mundial. Él hace mucho más daño con su mirada que Wilfredo con la suya, y ahí le van a tener que parar la pelea, y el referee interviene y lo manda a una esquina neutral y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para, se levanta Wilfredo y ya no sigue la pelea, y ha ganado por nocaut técnico en el octavo fondo el mexicano Salvador Sánchez. Una maravillosa pelea y una brillantísima defensa de su corona mundial de peso pluma. En mayo del 2004 comenzó la que sería una de las rivalidades más grandes en la historia del boxeo. Un joven Manny Pacquiao de apenas 25 años de edad recién le había ganado a la leyenda mexicana Marco Antonio Barrera por la vía del knockout, por lo que Pacquiao apenas comenzaba a estar en la boca de los aficionados. Para vengar a su compatriota, el campeón mexicano Juan Manuel Márquez, también conocido por su apodo, el Dinamita, aceptó enfrentarse en contra del peligroso prospecto filipino. La pelea comenzó y al mismo tiempo comenzó la pesadilla de Márquez. Tan solo en el primer asalto del combate, Manny Pacquiao envió al campeón mexicano 3 veces al suelo. Fue realmente un milagro que Márquez se pudiese levantar tantas veces del piso, y también fue una sorpresa que el referí no haya parado el combate en ese primer asalto. Pero gracias a eso, gracias a que el mexicano se levantó del suelo y gracias a que el referí no paró el combate, es que pudimos presenciar una pelea impresionante. Irse al suelo 3 veces significaba perder 4 puntos en las tarjetas de los jueces, es decir que desde el primer round Juan Manuel Márquez ya estaba encaminado a perder a pesar de tener otros 11 rounds más que pelear. Márquez tenía que hacer la pelea perfecta a partir del segundo round para poder recuperar todos esos puntos perdidos. Y después de 11 rounds más, los jueces dictaron el resultado de la pelea como un empate. Márquez resurgió y sorprendió al joven prospecto para arrebatarle una victoria que parecía ser segura. 113, 113, a three-way split. The bout is a draw. Muchos pensaron que Manny Pacquiao debió haber ganado esa pelea. Otros estuvieron de acuerdo con el empate. Pero el punto es que un empate significaba que tenía que haber una revancha. Sin embargo, después de esa primera pelea, Pacquiao siguió enfrentando a puros monstruos. Se enfrentó a Eric el Terrible Morales en 2 ocasiones. Perdió la primera pelea, pero en la segunda noqueó al mexicano. Volvió a vencer a Barrera, noqueó al invicto Jorge Solís, etcétera, etcétera. Por el otro lado, Márquez también tuvo buenas peleas. El Dinamita también venció a Marco Antonio Barrera y venció a Orlando el Siri Salido. Entonces la segunda pelea entre Márquez y Pacquiao no sucedió sino hasta el 2008. Esta vez un Manny Pacquiao de 29 años, que parecía estar en el apogeo de su carrera, se enfrentaría a un Márquez de 34 años que seguía estando entre los mejores del mundo. Después de ver cómo un Pacquiao joven tumbó 3 veces a Márquez, todo el mundo esperaba que en esta ocasión el filipino dominara de principio a fin el combate, debido a que Pacquiao tendría mucha más experiencia y fuerza que la que tuvo en la primera pelea, pero la realidad fue muy distinta. La pelea fue pareja en todo momento. Sin embargo, Manny Pacquiao logró enviar a Márquez al suelo otra vez en el tercer round de esta pelea, punto que fue determinante en las tarjetas de los jueces, ya que el resultado de esta segunda pelea fue una decisión dividida a favor de Manny Pacquiao. Es decir que 2 jueces vieron ganar a Pacquiao y uno de ellos vio ganar a Márquez. Esto significa que una vez más la pelea fue muy cerrada, pero esta vez Manny Pacquiao hizo lo suficiente para salir vencedor. Obviamente Juan Manuel Márquez no estaba conforme con el resultado, él se sentía ganador, y uno de los jueces también lo vio así. Y aunque es verdad que Pacquiao salió victorioso, fue por un margen diminuto, es decir que la pelea fue lo suficientemente cerrada para que volviese a suceder, y esto significaba que tendría que haber una trilogía. Pocas son las rivalidades en el boxeo que llegan a ser trilogías, pero todas las rivales que llegan a ser trilogías son memorables. Barrera contra Morales, Muhammad Ali contra Joe Frazier, Sugar Ray Leonard contra Roberto Durán, etcétera, etcétera. Los aficionados exigieron una trilogía y por fin en noviembre del 2011 sucedió. Pacquiao de 32 años, Márquez de 38. Si Pacquiao era el favorito en la segunda pelea, ahora lo era aún más en este tercer combate, debido a la edad de Márquez. A sus 38 años, nadie pensaba que podía seguir dándole tanta pelea al ya establecido y probado monstruo filipino que para ese entonces ya era considerado un futuro salón de la fama. Y otra vez vimos más de lo mismo, una gran pelea, sumamente competitiva, sumamente controversial. Esta vez Márquez no visitó la lona en ninguna ocasión, sin embargo no fue suficiente en las tarjetas de los jueces y la pelea terminó en una decisión mayoritaria a favor del monstruo filipino. Es decir que 2 jueces vieron ganar a Manny Pacquiao y el tercer juez vio la pelea como un empate. Manny Pacquiao.
Muchos pensarían que la tercera fue la vencida y Márquez simplemente no pudo con Manny Pacquiao. Tuvo 3 oportunidades y no lo logró, pero las 3 peleas habían sido muy cerradas y muchísimos aficionados habían pensado que Márquez había ganado la tercera pelea, por lo que presionaron a Pacquiao a aceptar un cuarto combate. Ya habíamos mencionado que las trilogías en el boxeo son algo especial, pero son aún menos comunes las rivalidades que terminan en 4 peleas. Estamos hablando de rivalidades legendarias como Sugar Ray Robinson contra Jake LaMotta. Esta se pensaba que tendría que ser la última oportunidad para Juan Manuel Márquez de poder vencer a Manny Pacquiao. A pesar de que Pacquiao venía de una derrota controversial en contra de Timothy Bradley, el filipino era el favorito en las apuestas debido a que ya había vencido a Márquez en 2 ocasiones, y obviamente debido a la edad. Márquez ya tenía 39 años de edad, lo que significaba que estaba cerca del retiro, mientras que Pacquiao seguía a gran nivel a sus 33 años. Márquez llevaba un buen rato diciendo que le habían robado la tercera pelea en contra de Pacquiao, y que quería que se hiciera justicia haciendo el cuarto combate. Pero después de 3 peleas sin éxito, Juan Manuel Márquez sabía que la única manera en la que los jueces le iban a dar la victoria sobre Pacquiao sería noqueándolo o dominando los 12 rounds de manera sumamente clara, cosa que sería extremadamente difícil en contra de una leyenda del nivel de Pacquiao. Márquez tenía 36 rounds de experiencia en contra de Manny Pacquiao, lo que le permitiría entrenar específicamente para explotar las debilidades del filipino y lidiar con las fortalezas de su rival, pero podríamos decir lo mismo de Manny Pacquiao. Ambos sabían las fortalezas y debilidades del otro, pero el que tenía la necesidad de ajustar era Márquez, porque si Pacquiao ya le había ganado 2 veces, no había mucho más que el filipino tuviese que cambiar. El que tenía que ajustar y cambiar estrategias era el mexicano, y la verdad es que esos ajustes se vieron reflejados rápidamente en el combate. En el tercer round del cuarto combate, Juan Manuel Márquez tumbó a Manny Pacquiao, la primera vez en 4 peleas que el mexicano había enviado a la leyenda al suelo. Este knockdown emocionó al público mexicano. Sin embargo, en el quinto asalto, Manny Pacquiao le regresó el favor a Márquez y lo envió al suelo por primera vez en esta cuarta pelea, pero por quinta vez a lo largo de los 4 combates. La pelea era cerrada como todas las demás, pero los analistas parecen estar dándole la ventaja a Pacquiao por 1 o 2 rounds, y el sexto asalto parece estar yendo también para Manny Pacquiao, es decir que Márquez estaba teniendo problemas. Pero en el último segundo de este sexto round, Juan Manuel Márquez conectó un golpe de contraataque que había estado practicando especialmente para utilizarlo en contra de Pacquiao. Ese golpe llegó en el momento perfecto, a la velocidad perfecta, con el poder indicado y en el lugar correcto para poder noquear a la leyenda filipina Manny Pacman Pacquiao. By a bloody Juan Manuel Márquez, and that is the keystone.